Bien, previo a dar lectura a la sentencia, hago saber y recuerdo a los asistentes en la sala que el tribunal no va a tolerar ningún tipo de exclamación, silbidos, gritos, mucho menos insultos, cualquier tipo de agresión verbal. Tengo la facultad, la autoridad para disponer en ese caso la inmediata aprehensión de la persona que incurre en tal inconducta. Lectura de la sentencia 1305. San Rafael, 12 de febrero de 2021. Y vistos estos autos número 5294, caratulados fiscal contra Graín Osorio, Marco Federico, por abuso sexual con acceso carnal, agravado, seguido de muerte, de trámite ante el Tribunal Penal Colegiado número 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado en esta oportunidad por los jueces Néstor Ariel Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Suaje, bajo la presidencia del primero, seguidos contra Marco Federico Graín Osorio, DNI número 27.166.116, argentino, soltero, nacido en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, el día 30 de abril de 1979, hijo de Rubén Darío y de Claudia Beatriz, soltero, alfabeto, artesano, con domicilio en Callejón John Lennon, sin número, El Bolsón, provincia de Río Negro. Oídos el fiscal jefe, doctor Pablo Peñasco Romani, la fiscal de instrucción, doctora Andrea Natalia Rossi, la doctora Celeste Marchetti y el doctor Guillermo Rubio, en representación de la parte querellante particular, señora Antonia Nuri Ribota, el imputado y su defensa técnica, a cargo de la defensora oficial, doctora Daniela García, el defensor oficial, doctor Jorge Vitale, y el codefensor oficial, doctor Fernando Fonseca. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 409, 411, 412, 415 y concordantes del Código Procesal Penal, el tribunal, por unanimidad, falla. Primero, rechazar por improcedentes los planteos de nulidad y prescripción formulados por la defensa técnica de Marco Federico Graín Osorio durante el desarrollo del debate. Artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 198 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal. Segundo, condenar a Marcos Federico Graín Osorio, de filiación ut supra, a la pena de 11 años de prisión, con más accesorias legales y costas. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, siguientes y concordantes del Código Penal, y artículos 557, 558 y concordantes del Código Procesal Penal, por considerarlo penalmente responsable como partícipe necesario, artículos 45 y 47 del Código Penal, del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de 2 o más personas. Artículo 119, tercer párrafo y cuarto párrafo, inciso D del Código Penal, por el hecho en materia de acusación ocurrido en esta ciudad de San Rafael, Mendoza, el día 31 de octubre de 2003, en perjuicio de Silvia Noelia Paula Toledo. Tercero, ordenar la extracción de muestras biológicas al imputado Marco Federico Graín Osorio, necesarias para obtener la huella genética digitalizada y su incorporación en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la inscripción de la presente sentencia en el mismo, artículos 415 del Código Procesal Penal. Cuarto,
dado el carácter de la sentencia por la OGAP del tribunal, dese cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 bis de la Ley 24660. Quinto, regular los honorarios profesionales de la doctora Celeste Marchetti y del doctor Guillermo Rubio en forma por su labor desarrollada en la causa en carácter de representantes legales de la parte querellante particular en la suma de 10 bis de la Ley 9131. Sexto, regular los honorarios profesionales de la licenciada Daniela Sánchez por su labor desarrollada en autos como perito psicóloga en la suma de un juz. Séptimo, oportunamente dispóngase el destino de los objetos secuestrados conforme a artículos 449 y 450 del Código Procesal Penal. Octavo, disponer que la lectura de los fundamentos del presente fallo se lleve a cabo el quinto día a partir de la fecha de la presente a las 18 horas, artículo 412 del Código Procesal Penal. Cópiese y firme que se encuentre la presente, cúmplase con las demás notificaciones que por ley corresponde. Ofíciese, ejecútese y oportunamente archívense los presentes obrados. Bien. Voy a pedir la palabra, señor presidente. Sí, doctor Peña. Si no ha terminado, Para voy a terminar pedir la la lectura de la palabra. sentencia. Señor presidente, teniendo en cuenta la sentencia que ha recaído en la presente causa, en atención a lo previsto por el artículo 293, inciso 3, subinciso C, peligro de fuga concretamente, del Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, que reglamentan los presupuestos de existencia e imposición de prisión preventiva, considerando que el condenado ha cumplido, según los cálculos que hemos hecho desde el Ministerio Público, 2 años, 6 meses y 5 días de detención, en función de lo establecido por el artículo 295, inciso B del mismo cuerpo legal, es que solicito a vuestra excelencia dicte prisión preventiva del acusado condenado en este acto y ordene la prórroga pertinente en función de esa norma que habilita tenerlo detenido en prisión preventiva hasta 3 años de prisión. Tenga en cuenta, señor presidente, la complejidad del hecho que se ha juzgado en este juicio, la gravedad del mismo, los antecedentes de fuga revestidos durante la instrucción formal, la posición de Graín, que no reconoció haber estado en fuga, la facilidad que tiene para su ocultamiento en caso de que vuestra excelencia disponga a mantenerlo en libertad hasta que quede firme la presente sentencia, dado que fue mochilero y que no le es muy difícil para él ocultarse. Y fundamentalmente la nueva situación de suma gravedad que tiene a partir del dictado de la sentencia condenatoria, lo que implica un pronunciamiento jurisdiccional que valora la prueba en función de las constancias de la causa. Por todo ello, excelentísimo tribunal, pido entonces que se disponga su inmediata detención y se prorrogue su prisión preventiva. Nada más, señor presidente. Bien, atento el pedido que acaba de hacer el señor fiscal de la medida de coerción para el señor Graín. Tiene la palabra la defensa. Gracias. No coincide esta defensa con el pedido, obviamente, hecho por el señor fiscal. Va a pasar a argumentar los motivos por los cuales no coincide y considera esta defensa, y desde ya lo deja así solicitado, que se mantenga el estado de libertad con el cual el señor Graín ha comparecido a este proceso. Primero y principal, su señoría, y considerando esta situación, hay que decir que el hecho de la condena en sí misma no es un factor que iure de iure haga proceder por sí la prisión preventiva, y esto lo ha dicho ya sendas jurisprudencias, por ejemplo en la causa Barbará Rodrigo Ruiz del año 2003, la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal, en Sala Primera, lo ha expresado bien a esto, y ha justamente mencionado que lo que gravita en estos casos, en un Estado democrático y social donde rige el estado de inocencia,
es que la medida cautelar en cuestión solo puede imponerse en caso de que exista una posibilidad de frustración para los fines del proceso. Y estos indicadores deben analizarse en un todo en su conjunto, su señoría. Por eso, como ya lo dije, no alcanza por sí esta sentencia para poder considerarla automáticamente. Por ello es que, su señoría, el denominado peligro procesal es lo que debe valorarse aquí, pero no puede derivarse automáticamente de escalas penales en abstracto o demás. Esto lo ha dicho también la jurisprudencia, o en este caso de esta sentencia, que no se encuentra firme. Por otro lado, hay que recordar que el principio de inocencia y de la libertad durante el proceso, conforme lo establece nuestro artículo 280 del Código Procesal Penal, y teniendo en cuenta que la restricción a la misma es de forma excepcional, esta situación permanece durante todo el proceso, y digo durante todo el proceso, incluso durante la vía recursiva, es decir, hasta el momento en que una sentencia se encuentre firme y destruya ese estado de inocencia. Y esta situación también se ha pronunciado suma jurisprudencia incluso de nuestra Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, esta defensa cree que es esencial analizar entonces cuáles son los indicadores de riesgo procesal en este caso. Y en este sentido tenemos, por un lado, el peligro de entorpecimiento, del que nos habla el artículo 293, el cual creo que en este caso no puede darse de ninguna manera, dado que ya el debate ha concluido, se ha producido toda la prueba y demás. Por esto lo voy a ser muy exiguo en esta situación. Por otro lado, el peligro para la víctima o testigo. Aquí necesariamente voy a hacer hincapié y remitirme a los alegatos de la señora defensora Daniela García en la situación de amenazas y demás que se dio. No quiero ahondar en este sentido, pero si bien esta defensa lo entiende de alguna manera como una estrategia, pudo ser una estrategia redituable desde el punto de vista acusatorio, bajo ningún punto de vista esto puede aseverarse como cierto en este proceso. Y esta norma decía su señoría que esta norma del artículo 293 que prevé esta situación nos habla de que para ello tienen que haber indicios ciertos o antecedentes ciertos, lo que realmente no puede decirse ni verificarse en este caso concreto. Con respecto al peligro de fuga, y creo que aquí es donde más hincapié ha hecho el señor fiscal, nos habla de la falta de arraigo, este artículo. Yo creo que aquí, su señoría, el señor Graín no, de ningún punto de vista tiene falta de arraigo, toda vez que tiene un domicilio constituido, es el asiento de su familia, el de su trabajo, y lo ha mantenido durante muchos años, más allá de esta situación de que al comienzo del proceso pudiese transportarse como mochilero o demás. La situación concreta es que hace muchos años que el señor Graín se encuentra radicado en ese lugar y tiene el asiento de su trabajo en ese domicilio que ha brindado. Es más, cada providencia del tribunal, citación y demás que se le ha hecho al señor Graín desde hace una enorme cantidad de años, el mismo ha sido notificado en ese domicilio y ha comparecido cada vez que se lo ha citado. Se podría tener en cuenta la situación que establece el señor fiscal al respecto del comportamiento del señor Graín al principio del proceso y la falta de voluntad de someterse. Debo decir a este respecto, su señoría, que más allá de que ya es conocido los argumentos y fundamentos que explicitó, por supuesto, el señor Graín en esta audiencia, y reiteradamente lo ha hecho, por los cuales él estuvo viajando por el país de mochilero y obviamente estuvo con orden de captura, de que no lo vamos a negar. Los mismos motivos también fueron ratificados por los testigos que comparecieron a este debate y la comisión policial que lo fue a buscar en la ciudad de Misiones, donde se encontraba. Lo que creo que esto sí está corroborado. Y es importante destacar también esto que sucedió en los primeros tiempos del proceso, su señoría, un proceso que lleva 17 años y que con posterioridad a esto, al momento de recuperar la libertad del señor Graín, jamás volvió a sustraerse del proceso, como ya lo digo, hace enorme cantidad de años que el señor está siendo citado,
se le notifican providencias y demás, y siempre desde ese momento ha estado a derecho. No es menor también, su señoría, observar en este sentido que mi representado ya estuvo en una oportunidad anterior sometido a un debate como el que aquí se ha realizado. Y en ese debate oral y público y en esa oportunidad había el mismo estado de incertidumbre respecto al resultado como el que ha acaecido hasta hace minutos en cuanto se dictó la sentencia. No obstante esta situación, el señor Graín nunca se sustrajo de la justicia, siempre estuvo presente. Tampoco creo que también es importante considerar que el señor Graín jamás ha brindado información o datos falsos al respecto, tratando de eludir esta situación. Piénsese, y esto obra en el expediente, en el momento que se lo capturó en la ciudad de Misiones, la manera en la que se realizó esa captura, que obra en el acta que se realizó por parte de la Policía Federal en este expediente, en el cual brindó todos los datos conforme son realmente en la realidad, y se sometió, digamos, a la captura tranquilamente, como lo ha hecho en otras oportunidades. También tuvimos posibilidad de escuchar de los funcionarios policiales que cada vez que procedieron a su captura, él mismo no puso resistencia, no trató de eludirse ni demás. Por otro lado, ya, y para finalizar con este tema, concluyo con este tema la situación de riesgo procesal, y considera esta defensa que bajo ningún punto de vista existe este riesgo procesal de fuga ni de entorpecer el proceso. Pero por otro lado también ya, como se ha mencionado, el señor Graín, cuando fue capturado y se le dictó su prisión preventiva, él mismo, hay que decirlo, como lo manifestó el señor fiscal, se ha cumplido esta prisión preventiva por un término de 2 años y más de 6 meses. Es decir, y obteniendo oportunamente la libertad. A este respecto creo que se debe considerar en este momento, porque es pertinente también, su señoría, la finalidad que establece la norma del artículo 295, inciso cuarto, para el cese de la prisión preventiva, en concordancia obviamente con normas de jerarquía constitucional y internacional, que ahora voy a citar, pero analizar cuál es el fin en este juego armónico de estos artículos, cuál es el fin, digamos, de estos artículos justamente, cuál es la teleología que hay que realizar. Y justamente lo digo a esto a los fines de entender cuál es el proceso, el plazo razonable que puede durar esta medida cautelar, su señoría. Esta norma nos habla justamente mientras no exista sentencia, no dice si la sentencia está firme o no está firme. Lo cierto es que tampoco esta defensa desconoce lo previsto en el inciso sexto también de la misma norma citada, pero no obstante tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el supuesto de la persona que ya ha cumplido durante la instrucción sufrido la prisión preventiva con respecto a aquella que llega en libertad, es condenada y luego es ordenada su detención mientras se produce el proceso de recursivo. En este sentido, por eso, su señoría, considero que el plazo computado por el señor Graín en total en su prisión preventiva, a criterio de este defensor, excede el plazo razonable para una medida cautelar de esta naturaleza. Hay que tener en cuenta, como decía su señoría, la teleología de los artículos en consonancia con el artículo 7, apartado 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conjuntamente con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por supuesto. Y hay que decir entonces que el fin buscado por estas normas es que la rapidez de los procesos, obviamente siempre, salvo que exista cierta complejidad probatoria, por supuesto, y también que la prisión preventiva no se termine convirtiendo en una pena anticipada. Sobre todo, teniendo en cuenta que esto sería inadmisible en un Estado de Derecho y donde existe el estado de inocencia. ¿Podemos decir entonces, su señoría, a este respecto, que esta es una causa compleja? Sí, evidentemente, ha sido una causa compleja. Ahora bien, ¿podemos decir que este proceso que lleva 17 años ha tenido un plazo razonable para su resolución? La verdad que no, su señoría. Considero seriamente que no. Y por ese motivo
considero que no es razonable para ninguno de los justiciables, incluso para quien está siendo sometido a proceso por este tiempo. Por ese motivo, entonces, su señoría, que considero que el señor Graín, durante este proceso, y sin perjuicio de no negar la complejidad del mismo, como ya lo he manifestado, el plazo que ha permanecido en prisión preventiva durante el mismo excedería, en este caso de imponerse nuevamente, excedería el plazo razonable que establecen las convenciones internacionales, como ya lo he manifestado, y por supuesto nuestra Constitución Nacional, sobre todo si se tiene presente que esta sentencia o este pronunciamiento judicial no se encuentra firme todavía y que rige en pleno el estado de inocencia hasta caso contrario, digamos, que esta sentencia esté firme. Para terminar, su señoría, con este sentido, considero evidentemente que no existe riesgo procesal alegado, y por otro lado considero también esta situación del plazo razonable, que de dictarla nuevamente sería excederlo. Pero para terminar quiero citar algunos precedentes que en esta circunscripción, incluso por este Tribunal Penal Colegiado, han mantenido al condenado, una vez dictada la sentencia, que no se encuentra firme, en la situación procesal en que el mismo arribó al proceso, e incluso que en este tipo de casos la situación procesal era todavía más gravosa para el imputado que en el caso concreto donde el señor Graín comparece en libertad. En este sentido menciono, por ejemplo, su señoría, el precedente de la señorita Julieta Silva, y como así también en los autos P25.346/18, fiscal contra Casado Campos Miguel Ángel por abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de guarda de la menor y por la situación de convivencia, del 25 de marzo del 2019 de este Tribunal Penal Colegiado, en la sentencia número 426. Otro de los precedentes, el autos P2 84.453/13, es fiscal contra Porcel Valero Edgardo Adrián por abuso sexual agravado con acceso carnal, agravado, bien digo, por el vínculo y la situación de convivencia, del 10 de octubre del año 2019 de este Tribunal Penal Colegiado, en sentencia 656. En todos estos casos, su señoría, en estos dos últimos casos, más que nada, nótese la gravedad de los hechos que aquí se juzgaban y lo aberrante justamente también de los delitos que se endilgaban. No obstante ello, la situación procesal que traía el condenado en ese momento al proceso se mantuvo, incluso se mantiene en la actualidad, porque no ha sido tampoco confirmada la sentencia. En este sentido también quiero, por último, alegar, su señoría, de que en este caso, en estos dos últimos precedentes que he mencionado, y entiendo que es el criterio a seguir, uno de los integrantes del tribunal interviniente es justamente quien preside este tribunal, vuestra excelentísima señoría. Por eso entiendo justamente también que este sería el criterio orientativo. Nada más, su señoría, y entonces, concluyendo, manifiesto que no debe dictarse la prisión preventiva por los motivos ya expresados. Bien, gracias, doctor Fonseca. Su señoría... Perdón, doctor Peñasco. Su señoría, ¿le puedo solicitar la palabra a los fines, una situación puntual nada más, con respecto a la resolución que fue noticiada previamente, hacer reserva de casación conforme y de recurso extraordinario federal? Sí, se tiene presente. Señora Duri Ribota, la norma procesal que regula el procedimiento de la prisión preventiva dispone que en estos casos se le debe dar la palabra a quien aparece como víctima o a quien esté constituida como querellante particular o pueda constituirse en querellante particular. Si usted quiere decir algo, puede hacerlo. Si no es así, lo pueden hacer sus representantes legales. Yo lo que me parece que tampoco vale la vida de una chica que todavía no empezaba a vivir. No, para mí yo no estoy conforme. No estoy conforme. Señor Graín, acerca de la palabra es
que se le otorga en este momento es para usted, para que si usted quiere decir algo respecto de la medida de coerción de prisión preventiva que ha solicitado el señor fiscal después de leerse la sentencia. Si quiere decir algo puede decirlo, si no, el tribunal lo mismo puede resolver. Sí, yo no tendría ningún tipo de problema en presentarme, ¿no? Pero me gustaría esperar a que la sentencia quede firme en mi casa, en el Bolsón con mi hijo. Siempre estaba a derecho, nunca he esquivado la justicia, desde el 2016 que la comisaría 12 del Bolsón sabe, todo el mundo sabe que vivo ahí en el Bolsón y que me considero inocente. Sí, me considero inocente. Bueno, seguidamente el tribunal, como dispone la norma procesal, va a poder pasar a resolver en forma, es decir, fundamentar y resolver oralmente la petición de la medida de coerción que ha sido formulada por la acusadora pública y resistida por la defensa. Sabido es que la regla constitucional, el mandato constitucional, es la libertad de la persona imputada o acusada mientras dura el proceso. Esa regla tiene excepciones, en este caso, que prevé excepciones tendientes a asegurar justamente la actuación y el cumplimiento de la ley. La excepción a esa regla de la libertad del proceso está dada por el Instituto de la Prisión Preventiva, que establece dos presupuestos básicos para que proceda esa medida de coerción. Uno de ellos es que exista verosimilitud en el derecho. Esto quiere decir que haya verosimilitud en cuanto a la comisión de un ilícito penal y que en ese ilícito penal haya participado la persona que está sometida al proceso. Consideramos, y el otro presupuesto de la prisión preventiva es el peligro o el riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio. En el caso que nos toca analizar, entendemos que se da el primer presupuesto claramente, esto es la verosimilitud del derecho, por cuanto a partir del dictado de la sentencia que se acaba de dar lectura, que impone el señor Graín, el cumplimiento de una pena de prisión, de cumplimiento efectivo, se ha tenido por acreditado con mayor grado de verosimilitud este presupuesto de la existencia de un delito y la responsabilidad de la persona que está acusada. En cuanto al entorpecimiento probatorio, se ha culminado el juicio, no hay prueba, digamos que pueda, o medida probatoria, que la persona acusada pueda llegar a entorpecer o a impedir. Pero entendemos que sí aparece un riesgo de fuga que es necesario neutralizar. Ese riesgo de fuga aparece a partir del dictado de una sentencia condenatoria a pena de prisión, de cumplimiento efectivo, es decir, una amenaza cierta de restricción de la libertad de la persona acusada. Por otro lado, es verdad que el proceso ha durado bastante tiempo y el señor Graín ha evidenciado algunas conductas procesales durante el transcurso del proceso que han motivado una demora en sometimiento al proceso, concretamente al juicio o al primer juicio que se le realizó. Es decir, hay antecedentes de este entorpecimiento, de esta fuga en el mismo proceso. Tampoco resulta menor las circunstancias personales y la falta de arraigo del señor Graín. Es una persona que, si bien sus padres residen en la ciudad de San Rafael,
Él tiene un grupo, digamos, familiar, tendría un grupo familiar fuera, en una provincia distante, la provincia de Mendoza, la ciudad de San Rafael, y además ha demostrado, se ha evidenciado en el juicio que es una persona que desde muy joven tiene capacidades para abandonar la ciudad, transitar por el país sin ningún inconveniente, inclusive desempeñar tareas que le permiten obtener recursos para su subsistencia. En consecuencia, entendemos que se encuentra acreditado un peligro de fuga que debe ser neutralizada, y la medida necesaria para neutralizar ese riesgo es la prisión preventiva. Por lo tanto, propicio hacer lugar a la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Esa es mi opinión, mi voto respecto a la cuestión sometida a decisión del tribunal. Seguidamente le cedo la palabra al doctor Celeste para que emita su opinión. Sí, como vocal del tribunal voy a adherir a la propuesta del dictado de la prisión preventiva que ha sugerido el ministro. Gracias, doctor. En el mismo sentido, cedo la palabra al doctor Esteban Vázquez para que emita su opinión. Que adhiero al voto del señor presidente por los fundamentos que él mismo ha expresado. Bien, en consecuencia, en razón de los votos expresados por el tribunal, el mismo por unanimidad resuelve hacer lugar a la prisión, ordenar la prisión preventiva del señor Marco Federico Graín y disponer su inmediata detención y alojamiento en el complejo penitenciario local. Quedan notificados. Señor oficial, por favor, puede proceder a la aprehensión del señor Graín. Ya se van a cursar los oficios correspondientes. Por concluida la audiencia.